Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un recorrido por la unidad número 6. No la vamos a explicar teóricamente porque es una unidad sencilla que sin ningún problema ustedes la van a poder abordar. Básicamente, en esta unidad vamos a trabajar dos temas. Está ahí la bibliografía y lo que incluye la unidad, pero básicamente esta unidad está dividida en dos grandes temas. Todo lo que tenga que ver con grupo y equipo y todo lo que tenga que ver con cultura. Y en cada una de las filminas van a tener identificado a qué autor corresponde el tema que estamos viendo. Primero vamos a arrancar con Robbins capítulo 11, en donde vamos a dar una definición de grupo, vamos a ver que existen dos tipos de grupos, formales e informales. En la misma bibliografía vamos a ver cuáles son las etapas para el desarrollo de los grupos, las distintas etapas por las cuales un grupo atraviesa hasta convertirse en un grupo o desaparecer como tal. Después también el mismo autor habla de qué características van a condicionar el desempeño y el funcionamiento de un grupo adentro de una organización. Y esto tiene que ver con las condiciones externas, las condiciones de los miembros del grupo y las condiciones del grupo. Eh, la idea es que cada uno de estos conceptos ustedes los puedan explicar con sus palabras para ver cómo cada una de estas características van a condicionar cómo funcionan o cómo influyen en la administración de una organización la conformación de grupos. También el mismo autor habla de la diferencia entre grupo y equipo de trabajo y hace una comparativa en función de algunos aspectos, qué características tiene un grupo en comparación de las características que tiene un equipo. Después vamos a abordar el capítulo 12 del autor Senge, en donde vamos a hablar del aprendizaje en equipo, vamos a hablar del alineamiento en el equipo, porque es importante este alineamiento. Tres dimensiones críticas que me van a permitir aplicar el aprendizaje en equipo y sobre qué fuerzas tiene que incursionar, siempre hablando del mismo autor, sobre qué tres fuerzas tiene que incursionar el equipo para aprender a trabajar como equipo. Y tiene que ver estas fuerzas con el diálogo y la discusión, los conflictos y rutinas defensivas y la práctica. La idea es que este abordaje de la unidad número 6 incluye los temas más importantes en función de lo que está en las filminas. El capítulo por ahí aborda algunos otros temas, pero no serían los más relevantes para la unidad. Después pasamos, el último autor que va a hablar de grupo es Hampton en su capítulo 10, donde básicamente él va a hablar de cómo el grupo va a influir en la organización y cómo la administración se va a adaptar a la existencia de estos grupos. Y el concepto más importante que digamos que va a desarrollar Hampton es el análisis de los factores para la formación del grupo y cómo se da la dinámica de grupo. Eso es, entonces va a explicar la interacción, la actividad y los sentimientos y cómo esto genera una dinámica para el funcionamiento de los grupos. Y lo mismo que está explicado en la teoría, lo podemos ver en un gráfico, que es el mismo concepto. Entonces, ahí terminaría lo que es la primera parte de la unidad número 6, con todo lo referido a grupo y equipo. Después, la unidad también incluye un análisis de la cultura organizacional, entonces acá vamos a volver a trabajar sobre el autor Robbins en su capítulo 3, en donde él hace una definición de cultura, define lo que es una cultura fuerte y explica 7 dimensiones que puede tener la cultura. En la filmina siguiente tienen explicada cada una de estas dimensiones que las van a poder leer y no van a tener ningún conflicto para entenderlo porque es un tema sencillo. Duff, cambiando ahora de autor, pasamos a Duff, que Duff también nos va a dar una definición de cultura y nos va a explicar cuáles son las funciones de la cultura. Y Duff también nos va a explicar de qué manera o en qué lugar comienza la cultura
y cómo se interpreta la cultura, cómo cuando yo entro a una organización puedo interpretar la cultura a partir de los ritos y ceremonias, las anécdotas, los símbolos y el lenguaje. Todo explicado claramente en la bibliografía. Y por último, Duff incluye en su análisis la relación que existe entre la cultura y la estrategia que una organización define. Entonces, Duff dice que en función a la relación que va a existir entre entorno, cultura y estrategia, vamos a encontrar 4 categorías de cultura. Cultura de adaptabilidad, cultura de misión, cultura burocrática y cultura de clan. En la filmina que sigue, van a tener una descripción de cada una de estas culturas y los rasgos más importantes de cada una de esta cultura. La idea sobre esta unidad es que la puedan trabajar de manera individual, es una unidad simple, entonces lo que buscamos con el armado de este video es una orientación de cómo leer la bibliografía de la unidad y un resumen de los temas más importantes que van a encontrar junto con el video en el PowerPoint a disposición de cada una de las comisiones. Muchísimas gracias.